Los años 70 no solo fueron pantalones de campana y música disco. Fueron el campo de batalla donde una nueva generación de actores destruyó las reglas del cine clásico para siempre. Pero, ¿dónde están hoy? Algunos se convirtieron en leyendas vivientes, otros desaparecieron en la oscuridad de los excesos y muchos están hoy irreconocibles. En los próximos 20 minutos vamos a desenterrar las historias más impactantes, los escándalos olvidados y la evolución física radical de los 50 íconos que hicieron de los 70 la década prodigiosa. Prepárate, porque lo que verás de Al Pacino, Robert De Niro y Diane Keaton te hará cuestionar el paso del tiempo. En este capítulo inicial nos sumergimos en el contexto. A principios de la década, el sistema de estudios estaba colapsando. Actores como Dustin Hoffman y Jack Nicholson no eran los galanes tradicionales de mandíbula cuadrada. Eran tipos comunes, intensos y a veces extraños. Veremos cómo Nicholson pasó de ser un actor de reparto en películas de serie B a convertirse en el rostro de la locura con Atrapado sin salida. Analizaremos su transición física, desde aquel joven de mirada penetrante hasta el patriarca retirado que es hoy, explorando cómo su estilo de vida indomable marcó cada arruga de su expresión actual. Si los hombres redefinieron la intensidad, las mujeres de los 70 redefinieron la libertad. En este segmento nos enfocamos en figuras como Diane Keaton, Faye Dunaway y Meryl Streep. La década de los 70 fue el momento en que la mujer en el cine dejó de ser solo un adorno para convertirse en el motor de la trama. Diane Keaton, con su estilo andrógino en Annie Hall, no solo cambió la moda, sino la psicología de la protagonista femenina. Sin embargo, el paso del tiempo en Hollywood es más cruel con ellas. Exploraremos la transformación de Faye Dunaway, una de las mujeres más bellas de la historia en Chinatown, y cómo su lucha contra el envejecimiento, bajo el escrutinio público, nos cuenta una historia de resiliencia y tragedia. Por otro lado, veremos el caso de Meryl Streep, quien comenzó su ascenso meteórico al final de esta década con The Deer Hunter, demostrando que la técnica impecable es el único secreto para la longevidad en una industria que suele desechar lo que considera viejo. Compararemos sus primeras apariciones con su estatus actual como la reina indiscutible de la actuación. Antes de los efectos especiales digitales, los héroes de los 70 eran de carne, hueso y mucho sudor. Clint Eastwood, Harrison Ford y Sylvester Stallone forjaron su leyenda aquí. Clint ya era una estrella, pero en los 70 se convirtió en el antihéroe definitivo con Harry el Sucio. Veremos cómo pasó de ser el hombre sin nombre a ser un director respetado, manteniendo esa misma mirada gélida que ha desafiado a las décadas. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Hablaremos de Burt Reynolds, el símbolo sexual número 1 de la década, cuya transición hacia la vejez estuvo marcada por decisiones financieras desastrosas y cirugías que intentaron recuperar una juventud que ya se había ido. Es un contraste fascinante con Harrison Ford, quien en 1977 era un carpintero convertido en Han Solo, y que hoy, a sus 80 años, sigue siendo capaz de liderar una franquicia. ¿Cuál es la diferencia entre envejecer con gracia y luchar contra el reloj? Aquí desglosamos los hábitos y las trayectorias que marcaron estas diferencias abismales. Ningún documental sobre los 70 estaría completo sin profundizar en Al Pacino y Robert De Niro. Estos dos hombres no solo actuaban, se transformaban. En este capítulo analizamos su rivalidad amistosa, que comenzó con El Padrino parte segundo. Veremos imágenes de un Pacino joven, vulnerable y eléctrico, comparándolas con su presencia actual, donde su voz se ha vuelto un trueno, y su estilo se ha vuelto casi una caricatura de sí mismo, pero manteniendo ese magnetismo intacto. También exploraremos a los rebeldes olvidados, como Jon Voight y Gene Hackman. Hackman, el hombre que podía ser un villano aterrador o un héroe cotidiano, decidió retirarse por completo, alejándose del ojo público. Analizaremos por qué algunos actores eligen desaparecer, mientras otros, como De Niro, parecen querer trabajar hasta el último suspiro, aceptando incluso papeles que muchos consideran por debajo de su leyenda. Este capítulo es un estudio sobre la ambición y el desgaste que conlleva ser considerado el mejor actor del mundo. Llegamos a la recta final de nuestro recorrido,
por los 50 rostros que cambiaron el mundo. En este último bloque, reflexionamos sobre aquellos que ya no están, pero cuya imagen de los años 70 permanece congelada en el tiempo, como John Cazale o la eterna elegancia de Natalie Wood en sus últimos años. Comparamos el antes, lleno de promesas, con un después que, en muchos casos, superó cualquier expectativa. Hollywood ha cambiado, la tecnología ha avanzado, pero la esencia de lo que estos actores crearon en los 70 sigue siendo el estándar de oro. Hemos visto transformaciones físicas impactantes, carreras que resurgieron de las cenizas y leyendas que se mantuvieron firmes. El tiempo es el único juez que no acepta sobornos, y estos actores son la prueba viviente de ello. ¿Sabías que el 80% de los actores que ganaron un Oscar en los años 70 terminaron en la quiebra o en el olvido absoluto solo una década después? Hoy los vemos como leyendas intocables, pero en 1975 ser una estrella de Hollywood era caminar por la cuerda floja entre la gloria eterna y la autodestrucción. En este video no solo vamos a ver fotos de antes y después, vamos a entrar en la psicología del cambio. Mira a Al Pacino en El Padrino. Esa mirada fría no era actuación. Era el hambre de un joven que dormía en teatros abandonados. Y compáralo con el Pacino de hoy, un hombre de 84 años que ha sobrevivido a 5 décadas de presión mediática. Hablemos de Robert De Niro. En los 70, De Niro no era una celebridad, era un camaleón peligroso. Para Taxi Driver, obtuvo una licencia de taxista real y conducía por Nueva York en sus descansos. Esa intensidad marcó su rostro. Pómulos afilados, una mandíbula tensa y una mirada que parecía quemar la cámara. Analizaremos su evolución física, de la fibra muscular de toro salvaje, rodada al límite de la década, a la figura de patriarca cansado que vemos hoy. ¿Qué le hace el método al cuerpo de un actor? Veremos cómo la disciplina de los 70 se convirtió en la longevidad de los 2000. También incluimos a Dustin Hoffman, el hombre que demostró que no necesitabas medir 1,90 metros para ser un gigante. Su transformación desde Kramer vs. Kramer hasta hoy nos muestra un envejecimiento digno, basado en la inteligencia más que en la estética. Los años 70 fueron crueles y liberadores para las mujeres. Por un lado, tenemos a Jane Fonda, quien pasó de ser un sex symbol en los 60 a una activista política radical y estrella de dramas serios en los 70. Su rostro en Coming Home cuenta la historia de una mujer que encontró su voz. Compararemos su imagen actual, donde a sus más de 80 años sigue siendo un ícono de la moda, desafiando las leyes de la biología. En contraste, analizaremos a Faye Dunaway. En los 70, ella era la perfección personificada en Network. Sin embargo, su historia es un recordatorio de la presión estética de Hollywood. Discutiremos cómo el uso de procedimientos estéticos cambió su expresión icónica, un tema tabú pero real en la industria. También dedicamos un espacio a Meryl Streep, quien al final de la década debutaba con una frescura casi angelical. Su evolución es la más orgánica de la lista. Ha permitido que cada personaje y cada año dejen una huella en su rostro, convirtiéndose en la enciclopedia viviente de la actuación. ¿Qué pasa cuando tu carrera depende de tu físico y el tiempo empieza a ganar la batalla? Harrison Ford era un carpintero de 35 años cuando Star Wars estalló en 1977. Su rostro era la mezcla perfecta de cinismo y heroísmo. Veremos cómo ha envejecido en pantalla, permitiendo que Indiana Jones crezca con él. Pero no todos tuvieron esa suerte. Hablaremos de Burt Reynolds, el hombre que rechazó ser James Bond y Han Solo. En los 70, su bigote y su carisma eran ley. Analizaremos cómo las lesiones de sus propias acrobacias y las malas decisiones financieras marcaron su declive físico. Es un estudio sobre cómo la fama de los 70 podía ser una prisión de la que era muy difícil escapar con salud y dignidad. No todos quisieron seguir en el juego. Gene Hackman fue el actor más sólido de la década. Desde The French Connection hasta Superman, Hackman era infalible. Pero en 2004 decidió que ya era suficiente. Veremos fotos raras de su vida actual como novelista, alejado de los focos, mostrando una vejez tranquila y envidiable. También recordaremos a John Cazale, el actor que solo hizo 5 películas en su vida,
todas nominadas al Oscar a Mejor Película. Su muerte prematura, al final de la década, dejó un vacío inmenso. Comparamos su legado con el de actores como Christopher Walken, quien comenzó como un bailarín rubio y joven en The Deer Hunter, y hoy es un actor de culto con una presencia casi sobrenatural. ¿Cómo se pasa de ser un joven sensible a un icono de lo extraño? Los 70 fueron la década del exceso. En este capítulo abordamos cómo el estilo de vida de sexo, drogas y rock and roll afectó los rostros de estrellas como Jack Nicholson. En Chinatown, Nicholson era la definición de lo cool. Pero los años de fiestas en Mulholland Drive pasaron factura. Analizaremos su transición hacia ese guasón de la vida real, una caricatura genial de sí mismo. Hablaremos también de Diane Keaton y su relación con Woody Allen, y cómo ella logró mantener una imagen de chica de al lado, incluso llegando a los 70 años. Es fascinante ver cómo la salud mental y la estabilidad emocional se reflejan en las fotos de después de estos 50 actores. Quienes sobrevivieron a la turbulencia de los 70 con la mente intacta, hoy lucen una presencia imponente. Actores como Clint Eastwood pasaron de ser el duro de la pantalla a ser el director más respetado de la industria, demostrando que el cerebro no envejece al ritmo del cuerpo. Si te ha fascinado este viaje por el tiempo y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de tus estrellas favoritas, no olvides suscribirte y activar la campana. La historia de Hollywood es mucho más que luces y alfombras rojas. Es una historia de seres humanos enfrentándose a su propia leyenda. ¿Quién de estos actores crees que envejeció mejor? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos de qué otra década te gustaría ver un antes y después. Gracias por acompañarnos en este documental y nos vemos en la próxima curiosidad.